Hoy viajamos a un lugar donde casi no llueve, pero del que depende tu próximo coche eléctrico. Bajo las costras brillantes de sal del desierto más árido del planeta, late un metal ligero y temperamental: litio. No es otro mineral, es batería, es almacenamiento, es movilidad. Es la bisagra que puede cerrar la puerta al carbono y abrirla de la transición energética. Hablemos del triángulo del litio: norte de Chile, suroeste de Bolivia, noroeste de Argentina. Aquí se concentra más de la mitad de los recursos identificados del mundo. Y la clave no está solo en sacarlo del suelo, sino en quién lo transforma. De salmuera a química, de química a celda, de celda a industria. Ahí se juega el poder. Chile fue pionero. El Salar de Atacama lideró durante décadas, con grandes operaciones de evaporación y 2 gigantes a los mandos. Pero la pregunta ya no es cuánto produces, sino quién define el contrato social del litio y con qué reglas. La Suprema Corte de Justicia de México ha zanjado el debate. El litio es de la nación. Hace una semana declaró constitucional su nacionalización y con ello algo más que una ley quedó blindado. La idea de que los recursos estratégicos no son solo una mercancía, sino también una palanca de soberanía. Después de décadas en las que se repetía que el Estado debía retirarse y dejar hacer al mercado, México vuelve a colocar en el centro una pregunta incómoda para muchos. ¿Quién decide sobre el futuro? Porque de eso estamos hablando. El litio no es solo un mineral, es batería, es tecnología, es transición energética, es industria, es poder. En el mundo de hoy, quien controla el litio no solo vende un recurso, controla una cadena entera de valor. Y eso lo saben perfectamente las grandes potencias. Hace apenas unos años, el Comando Sur de Estados Unidos ya estaba señalando sin rodeos que el llamado triángulo del litio, Argentina, Chile y Bolivia, debía ser una prioridad estratégica para el país norteamericano. Traducido, donde hay litio, hay interés geopolítico. En ese contexto se entiende la decisión mexicana. Cuando Andrés Manuel López Obrador anunció la nacionalización en 2022, lo dijo sin matices: el litio no será explotado ni por empresas estadounidenses, ni chinas, ni rusas. No es un gesto simbólico, es una definición del rumbo que se espera para el país. Significa que esa nación no quiere repetir la historia de siempre, exportar materias primas baratas e importar tecnología cara. Significa, en definitiva, que México aspira a decidir qué hace con su riqueza y para beneficio de quién. La oposición intentó frenar esa decisión en los tribunales, no por una discusión técnica, sino por algo mucho más profundo: mantener abierta la puerta a la privatización de un recurso clave. Pero el fallo de la Corte cierra ese camino. No habrá concesiones a particulares y será el Estado quien gestione el litio. Se consolida así un proceso que viene de años antes, con fortalecimiento de Pemex, recuperación del sector eléctrico, revisión de contratos y control sobre concesiones mineras. Una misma lógica: recuperar la capacidad de decisión. Es la respuesta de un país que entendió que en la nueva economía global quedarse en el eslabón más débil de la cadena ya no es una opción, que el desarrollo no pasa solo por tener recursos, sino por controlarlos. Porque esto no es simplemente nacionalismo económico, es geopolítica. Es hablar de quién marca el ritmo del desarrollo y quién queda subordinado. Y México ha decidido no resignarse a ese papel secundario. La pregunta ahora es cómo se traduce esta decisión en política industrial, en capacidad tecnológica, en valor agregado. Nacionalizar es el primer paso. El siguiente es construir todo lo demás. Pero lo que ya está claro es el punto de partida. El litio no será una mercancía más en manos privadas para el beneficio de unos pocos. Será un recurso estratégico al servicio del país. O en la base América Latina hablamos de la nacionalización del litio en México, de lo que implica en términos de soberanía y de la disputa global por los recursos que van a definir el futuro. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. El litio es del pueblo mexicano, así lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Marco Terusci, cuéntanos por qué es tan importante. Bueno, vamos a meternos en un capítulo fundamental para entender esta época: el litio, los minerales, para qué sirve. Todos tenemos litio alrededor, muchas veces no lo sabemos. ¿Por qué es importante lo que hizo México y qué es lo que sigue de acá en adelante? Supongo que los medios que habrás repasado están todos hablando al unísono de que lo privado es lo mejor, ¿no?
Así es, Gina, no nada más los medios mexicanos, sino los medios en otros países de Latinoamérica, donde también en algún momento el litio fue del pueblo, por ejemplo, en el caso de Bolivia. Vamos a ver cómo se portaban antes y cómo se portaban después de que ya no era público. Y también a ver si nos adelanta esto algunas decisiones editoriales que tomarán los medios de comunicación conforme avance este tema. Y hoy nos acompañará también Violeta Núñez, es maestra y doctora en desarrollo rural en la UAM, es experta en la materia, así que vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. En un tiempo que está fuera de quicio, como decía Hamlet, el personaje de William Shakespeare, algunas cosas están claras. Una de ellas es que los estados-nación deben tener el control de sus recursos estratégicos. Es una lección que ya debería estar clara luego de la pandemia, la guerra en Ucrania y ahora la guerra en Irán. Desgraciadamente, no tantos países lo tienen claro en la región. Muchos, empezando por mi Argentina, repiten el viejo patrón conocido de tener como única política la de entrega a las grandes multinacionales. Saqueo se llamó históricamente, neoliberalismo más recientemente. Pero otros países de la región sí se han dado una política en estos años en que es más importante que nunca tener una estrategia hacia recursos que son codiciados por todas las potencias. Es que sí, América Latina es nuevamente objeto de deseo por sus recursos naturales. Nada nuevo en realidad, pero sí más grave por cómo se está dando esa disputa por el acceso a los recursos en el mundo. Pero no nos adelantemos y vayamos primero al tema central de este programa de la base América Latina, México y su política con uno de los recursos naturales más deseados internacionalmente, el litio. Ina, dale play. México, uno de los países claves en la cartografía de los recursos naturales, no de ahora, sino desde hace más de 500 años, como se dio cuenta el rey Carlos V desde España y todos los imperios que le siguieron. Clave en plata, en oro, en petróleo desde el siglo XX y desde hace poco en el litio, ese mineral fundamental en la energía para el siglo XXI, tan importante que es conocido como el oro blanco, en contraposición con el oro negro, que sería el petróleo. Expliquemos, Marco, por qué es clave el litio para desde allí analizar el lugar que tiene México y sobre todo la política que tomó la Cuarta Transformación sobre ese mineral. Bien, el litio es un metal alcalino conocido por su alta capacidad de conducción de calor y electricidad. Lo traduzco en muy sencillo. Permite almacenar mucha energía en poco espacio con poco peso. De hecho, quienes nos están viendo en este momento tienen algo de litio en las manos o a muy corta distancia. Claro, porque el litio está en las baterías de los teléfonos, de las computadoras, de las tablets o de los autos eléctricos. Ya podrán adivinar por qué un tal Elon Musk le interesa tanto el litio. Y de hecho estuve viendo números para poder dimensionar cuál es la importancia cuantitativa del litio en este momento. Así que si me permites, Marco, tiro unos datos en tu sección de tirar datos. Adelante, tire datos, veloz. Bueno, muchas gracias. Resulta que en el mundo hay más de 7.500 millones de smartphones o teléfonos inteligentes. Cada uno tiene litio. Hay cerca de 2.000 millones de laptops, cada una tiene litio. Y hay 1.300 millones de tablets en el mundo y cada una tiene litio. Ven la dimensión, ¿no? Eso da un total de más de 10.800 millones de dispositivos en el mundo que usan litio. Y tomen en cuenta que la población mundial es de unos 8.200 millones de personas. Hay más dispositivos con litio que personas. Sí, estamos hiperconectados a las pantallas y todas tienen litio. Y a eso, claro, hay que agregarle la cantidad de autos eléctricos que, por ejemplo, Bloomberg proyecta como de 100 millones para el año 2026. Un mercado donde compiten empresas como la china Build Your Dreams en primer lugar, Tesla segunda, la también china Geely Holding o la alemana Volkswagen. Y estamos hablando, en el caso de los autos eléctricos, de un mercado en crecimiento. Así que con estos números ya pueden darse una idea de la importancia que tiene el litio. Dicho esto, vayamos ahora a dónde están las principales reservas de litio en el mundo. Bien, si vamos por reservas, que no es lo mismo que producción, los tres primeros países con reservas están en Sudamérica y son por orden Bolivia, Argentina y Chile. Después siguen Estados Unidos, Australia, China, Alemania, Congo y México. Por eso, tres países que encabezan la lista, Bolivia, Argentina y Chile, se conocen como el triángulo del litio sudamericano. Y si vamos a números de producción, el ranking es diferente. Ahí encabeza Australia, con 92.000 toneladas producidas el año pasado, China con 62.000
42.000 toneladas, Chile con 56.000 toneladas, Zimbabue con 28.000 toneladas y Argentina en quinto lugar con 23.000 toneladas. Ahora bien, hecho este panorama general para tener una idea de la importancia del litio en nuestras vidas diarias, de las empresas que trabajan con esos recursos, cuáles son los países con más reservas y más producción, vayamos al tema México y su política con el litio. Una política que no se puede entender sin todo este contexto. Estefanía Veloz, ¿me ayudarías con la cronología, por favor? Hoy te ando ayudando, Marco, ¿eh? En abril del 2022, primero el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de ley para dejar el litio en manos de la nación, ley que fue aprobada. Esta ley estableció que el litio es patrimonio de la nación, puso fin a las concesiones a empresas privadas y la creación de una empresa estatal para ocuparse específicamente del litio. Luego, el 18 de febrero de 2023, hace 3 años, López Obrador firmó la nacionalización del litio. Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones, y en otro tiempo, es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México. De ustedes, de todos los que viven en esta región de Sonora, que tienen, de todos los mexicanos. Y en 2024, el gobierno de Obrador, entonces en su último año, presentó la propuesta de reforma constitucional que fue aprobada el 31 de octubre de ese año e incorporó expresamente al litio como área estratégica. Eso significó que constitucionalmente se reserva al Estado la exploración, explotación y aprovechamiento del litio y se prohíbe otorgar concesiones a particulares. Y se constitucionalizó el organismo público descentralizado Litio México, encargado de ejecutar la política de nacionalización del litio, o sea, desde la exploración, explotación o la estrategia para desarrollar la cadena de valores. Y finalmente, para terminar sobre la batalla legal, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como constitucional la reforma de 2022 de López Obrador que estableció que el litio es patrimonio de la nación y con ello la reserva para que el Estado sea el único en realizar su exploración y explotación. Este fallo fue una respuesta a una demanda de inconstitucionalidad promovida por un grupo de senadores de la oposición. Así que en términos legales, el litio está por ahora blindado en México en la misma perspectiva que hace 88 años fue nacionalizado el petróleo, como veíamos acá hace unos días. Ambos son patrimonio de la nación mexicana. Ahora bien, vayamos a las reservas de litio que tiene México, reservas que están bajo control del Estado. Existen diferentes estados que concentran mayores reservas. Tenemos que son centralmente San Luis Potosí, Zacatecas, Baja California, que es mi estado, o Sonora, siendo este el estado con más reservas de litio, en particular en la zona de Vaca de Huachi. De hecho, veían al presidente López Obrador hablarle a la gente de Sonora. En total, hay reservas de litio en 18 estados, según el Servicio Geológico Mexicano y la empresa estatal Litio MX. Y es un mapa que se mueve. Por ejemplo, el pasado 26 de marzo fue anunciada la presencia de reservas de litio en el estado de Puebla, según estudios realizados por el Instituto de Geociencias de la UNAM. Hallazgos que confirman que México es una reserva de litio mundial, la 9ª más exactamente. Pero claro, una cosa son las reservas y otra cosa es la explotación. Una explotación que además puede ser de dos tipos, para decirlo de forma resumida. Una manera puede ser la simple extracción de materia prima para su exportación, que sería la forma clásica de América Latina, explotación de recursos naturales que son enviados a las metrópolis donde son procesadas. Y la otra manera es poner en pie un proceso de industrialización. ¿Qué significa esto? Que no solo se extrae el litio como materia prima, sino que a su vez se fabrican las celdas de las baterías y las mismas baterías que van en los carros eléctricos, que es, por ejemplo, lo que había comenzado a poner en pie Bolivia con el proceso de cambio encabezado por Evo Morales.
Son dos modelos diferentes y claro, de más está decir que el que hace falta es el segundo, en particular en un país como México que tiene una gran industria automotriz. ¿Imaginan la potencia de un país como este que tenga producción propia de baterías para autos eléctricos? Pero, y acá viene el pero, todo esto cuesta dinero y en el caso del litio mexicano, mucho. En el sexenio anterior se hablaba mucho sobre el litio y sobre la producción de litio en el país y se creó de hecho una empresa pública en el 2022 creo. Me gustaría saber si ahora mismo se considera que es de escaso recurso o nulo, si se va a mantener la inversión en esta empresa pública. Más bien esa categorización tiene que ver con la producción. En este momento no producimos litio en México, pero hay reservas de litio. Explicaba hace unos días que el litio en México está con arcillas y tiene su dificultad para su explotación. El recurso lo tiene en este momento el Instituto Mexicano del Petróleo, que colabora con Litio MX, porque ya existe la tecnología para hacerlo. El tema es que es muy caro. Entonces necesitamos abaratar los costos para poder producir litio con arcilla o litio que está en tierras arcillosas. Y por otro lado se está trabajando en las almueras de los pozos petroleros, que ahí también hay litio. Entonces en ambos y sigue trabajando Litio MX. Pronto me voy a reunir con ellos porque también entre sus orientaciones es la promoción de las energías renovables. Entonces, podríamos decir que lo que se hizo hasta ahora, si utilizamos la metáfora de un edificio, es poner los cimientos, es decir, la base legal, constitucional, la creación del ente encargado del litio, el mapeo de las reservas, las condiciones para extraerlas y ahora falta todo lo demás. La inversión, la explotación, la construcción de la industrialización del litio. Una base legal ratificada por la Suprema Corte de Justicia que es clave en este contexto en el que existe una carrera por los recursos naturales en el mundo, encabezada por las grandes potencias, en particular por Estados Unidos, que escribió en su última doctrina de seguridad nacional que uno de sus objetivos más importantes en América Latina es justamente tener acceso a los recursos energéticos, minerales y otros que tenemos, y eso incluye el litio. Pongámoslo en la versión más clara. El objetivo número 1 de Estados Unidos en esta etapa geopolítica es retomar el control total de América Latina y el Caribe. Y dentro de ese control lo que más le interesa son los recursos naturales. Llámese petróleo, litio, tierras raras, para poner 3 ejemplos solamente. En su doctrina de seguridad nacional incluso anuncia que pondría a sus agencias de inteligencia a encargarse de ese mapeo de los recursos en América Latina. Y no solo quiere el acceso, sino que exige la exclusividad también. Traducido, que China, el gran rival sistémico de Estados Unidos, no meta mano en esos recursos. Así que en ese contexto de guerra por los recursos, que México haya puesto en pie los cimientos para tener control de un material clave como el litio es muy importante. Pongámoslo al revés. ¿Saben qué intentaría hacer la derecha si volviera al poder presidencial en México? Revertir esa legislación para abrirle las puertas del litio a las transnacionales privadas, empezando por Elon Musk, como intentó de hecho la derecha privatizar Pemex en los sexenios neoliberales. Así que, para terminar, podríamos decir que falta aún mucho en materia de litio para México, pero está la base imprescindible para pensar en todo lo demás. Muchas gracias, compañero. Tienen que probar que en efecto tienen trabajos de exploración y tienen capacidad para invertir y extraer el litio. Ahí se respeta la concesión por el tiempo que fue otorgado. Hacia adelante, ya todo lo que tiene que ver con exploración y producción de litio es de la nación. Es decir, solo lo va a poder explotar el Estado mexicano en beneficio de la nación. Para que los que nos están escuchando, ¿por qué se habla de litio? Porque es un mineral estratégico. No se va a poder desarrollar la industria tecnológica y la industria moderna sin el litio. Y se sabe que México tiene suficiente litio. Y esto nos permite, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, dejarles a todos los mexicanos este recurso para el desarrollo de México. Por eso tomamos esta decisión de que el litio sea de la nación, de que sea de todos los mexicanos, porque es un recurso estratégico. Adelante, Estefanía Veloz. Bueno, con esta buena noticia de todos y todas las mexicanas, vamos arriba.
Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Debajo de la tierra, es decir, en el suelo mexicano, descansa uno de los minerales más codiciados de nuestro tiempo y justo encima se libra una batalla feroz por decidir quién tiene el derecho a extraerlo. Hoy vamos a revisar cómo reaccionan las mesas de redacción de corporaciones o medios corporativos cuando un país decide cambiar las reglas del juego sobre el litio. Y para entender este mapa continental, primero tenemos que mirar hacia Bolivia, un lugar que nos servirá como el primer gran espejo pues de esta cobertura informativa. Claro, imagino que el caso boliviano es un punto de partida perfecto para observar cómo los periódicos giran sus posturas de un día para el otro. Cuéntanos cómo pasaron de atacar duramente la gestión pública a celebrar con entusiasmo la llegada de los capitales privados para explotar el mineral. Para empezar, tenemos al decano de la prensa boliviana, El Diario, que mantuvo durante años una línea muy dura contra la industrialización nacional. En el 2019, después del golpe contra Evo Morales, publicaron con alivio sobre la incertidumbre de la empresa estatal ILB, dando a entender que el modelo soberano era un barco que no iba a ningún lado sin el auxilio de las firmas extranjeras. Es el mismo molde que vemos replicado en otros países. Pintan la gestión de las instituciones públicas como algo inseguro, ineficiente, pero cuando se trata de abrir las puertas a las transnacionales, esa duda se vuelve mágicamente un acto de seguridad para invertir, nada mejor que los privados. Una narrativa para convencer que lo único que sirve es ceder los recursos naturales de la tierra a los privados extranjeros transnacionales. Así mismo es, Marco, y la Página 7, un medio que publica en Chile y en Bolivia, ha sido una de las voces más ruidosas contra la opción de nacionalizar este recurso. Al ver este titular, Bolivia da un giro al litio, dudas sobre el control estatal, notamos cómo instalan de inmediato la idea de que la administración local es un estorbo. Sin embargo, ahora sus columnistas celebran cada acercamiento con consorcios internacionales como si fuera la única salvación económica posible para la gente. El Deber, que es un periódico de Santa Cruz, tiene una idea fija que siempre ha sido esa que el litio boliviano necesita socios privados para no quedarse atrás. La técnica de meter miedo a sus audiencias. Les decían que si no se privatiza todo y rápido, el país se vuelve viejo e irrelevante, justificando así que se rematen los recursos naturales al mejor postor, que por cierto fue lo que hizo Rodrigo Paz Pereira al llegar a la presidencia, pero esa es otra historia. Si nos movemos a la cobertura de México a partir de la resolución de marzo del 2026, vemos que el portal Infobae sigue pues este mismo camino. Marco, ¿puedes leernos este gran titular de nuestros vecinos? ¿Cómo no? Infobae titula: como lo pedía AMLO, Suprema Corte aprueba la ley litio para que el Estado tenga su control. Se creará un organismo descentralizado que permitirá la administración del mineral. Cierro titular. Bueno, y decir como lo pedía AMLO, que fue un presidente de la República. Fíjense cómo centran un fallo histórico de la máxima corte en una sola persona para quitarle el peso legal. Reducir una política pública a un simple pedido personal es una forma de decir que la ley, pues que no tiene bases y que es solo un gustito del presidente que estaba antes. El mensaje que dejan flotando es doble. Por un lado, la soberanía se reduce a un caprichito y por el otro es que siendo una decisión política, según Infobae, en cuanto cambie el gobierno, esa ley se tiene o se puede tirar a la basura. Y el economista sale con el cuento de siempre afirmando que la decisión ahuyentará la inversión. Es como si lo público fuera un monstruo terrible y el dinero extranjero un pajarito que sale volando asustado. Ay, pobrecitos. Curiosamente, nunca publican que la privatización de los recursos ahuyenta pues a alguna idea de la soberanía o frena el desarrollo de las personas que viven en esas tierras que aquí le hemos contado varias veces. El medio El Financiero llegó a decir que la exclusividad en la extracción era una tragedia para la competitividad y usan palabras cargadas de drama para que los ciudadanos sientan rechazo inmediato. No analizan los números reales, están contando una historia de terror editorial para asustar a su audiencia o a tal vez los empresarios. Es la misma ceguera que muestra el diario El Reforma, que pone en algún momento a un columnista que dice que el monopolio del litio condena al fracaso tecnológico. Es una mentira, bueno, enorme porque no está comprobado y hay países enteros donde las instituciones manejan industrias gigantes y les va muy bien. Pero para el Reforma, la tecnología solo
solo sirve si es de un dueño particular. Latinus, el medio, también hace su parte en este coro. Sueltan la palabra expropiación desde los primeros párrafos para asustar a Raimundo y todo el mundo, cuando en realidad están hablando de administrar un mineral que ya es de la nación por ley. Es meter miedo usando información a medias. Y en la televisión pasa exactamente lo mismo. Para sorpresa de nadie, TV Azteca cuenta la noticia como algo que solo pone feliz al poder político, olvidando el beneficio económico para un país entero. La llegada de un ejército de ingenieros y empresas conmocionó a este pequeño pueblo, enclavado en la Sierra de Sonora en 2017. En Bacadehuachi se había descubierto el mayor yacimiento de litio en América Latina y pintaba para ser uno de los más grandes del mundo. Fue tan real que parecía que se venía. Vino mucha gente. Sí, ¿no? mucha gente. Y fue tan real que sí, ya se hizo litio, lo de litio. Ibas a ver mucho, pues más vida, más tiendas, más comercios, más trabajo. Pero de tajo, ya sabe quién sepultó todas esas ilusiones en 2023. Nacionalizó el litio para que nadie más que el gobierno lo explote. Todos los trabajos de exploración se detuvieron abruptamente. De un día para otro el pueblo se volvió a quedar solo, abandonado por una decisión que se tomó en un escritorio a miles de kilómetros de aquí. El gobierno se apoderó de él. ¿Y ya no siguió? Y ya no siguió porque ya había empezado una compañía china a trabajar y lo suspendieron, lo pararon. ¿Se acuerda que en el 2018 se informó que había el yacimiento más grande de toda América Latina? Y se sigue informando y nosotros soñamos con ese proyecto porque pues, todos queremos que el pueblo salga adelante. Sí, sacaría de la pobreza a una región abandonada por décadas. Por eso muchos habitantes regresaron, unos a buscar empleo, otros a construir pequeños hoteles como este, el de Oscar, bajo la ilusión de que la prosperidad estaba por llegar. Después Oscar se fue. Hoy ya vive en Arizona porque los huéspedes dejaron de llegar. Dicen que no hay capacidad para tocar el mineral, pero a la vez tratan a las mineras corporativas como si fueran la hostia perfectas, el lucro sobre el bienestar. ¿Qué puede salir mal? El medio Imagen ayuda a este relato repitiendo la idea. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros José Jaime Gutiérrez, presidente de la Camimex, que es la Cámara Minera de México. ¿Cómo estás, José? Buenos días, gracias por tomar esta comunicación. Gracias a ti, buenos días, Rodrigo, muy amable. Bueno, primero preguntarte, José, para que le expliques quizás a los que no están tan familiarizados, ¿qué implica la reforma, los cambios a la ley minera y sobre todo cuáles son las partes que más les generan preocupación a ustedes? Desafortunadamente, esta modificación a la ley minera pues nos muestra un profundo desconocimiento de quien haya redactado esto, de lo que es nuestra industria. Quiero tomar esta oportunidad de simplemente mencionar algunas de las afectaciones imposibles de llevar a cabo aunque estuviéramos de acuerdo. Entre otras, es que nos limitan a que las concesiones se lleven a cabo por una sola sustancia. O sea, tiene la menor idea de que la minería en México, los minerales que se extraen normalmente vienen en conjunto: oro, plata, cobre, plomo, zinc. Es materialmente imposible decir yo voy a sacar nada más la plata o nada más el oro. Ay, la Camimex, que en realidad son socios de mineras y al mismo tiempo asesores sobre minería y los analistas sobre minería. Todo esto es como si una familia decide dejar de rentar su propia casa a extraños para por fin vivir en ella y mejorarla, pero los vecinos que cobraban una comisión por administrar la renta empiezan a gritar por todo el barrio que la familia no sabe limpiar y que la casa pues se va a caer a pedazos. Los vecinos gritan tan fuerte todos los días que logran que los demás crean que la familia hizo algo malo por querer usar su propio hogar. Más o menos eso es lo que pasa con el litio en México. El medio Bloomberg Línea
lleva el pleito a todo el continente, diciendo que la decisión amenaza la cadena de suministro, o sea que el derecho de un país a cuidar lo suyo lo exhibe como un ataque directo a los negocios de los vecinos del norte, no de los vecinos que les puse de ejemplo, pero más o menos. El Wall Street Journal titula: México cierra las puertas a mineras privadas de litio usando la frase cerrar la puerta. Quieren que parezca que el país se está aislando del mundo entero, cuando en realidad está guardando las llaves de su propia despensa de energía. El Washington Post ya dice que todo va a salir mal antes de empezar a trabajar. Escriben que la empresa pública tiene una batalla cuesta arriba, haciendo una idea de que se adivine el fracaso para que la gente deje de creer en el proyecto. La nota que veíamos en pantalla decía que el presidente López Obrador tenía que irse antes de que termine su mandato, porque lo que hizo fue ya nacionalizar e incluso hasta el litio. Entonces, lo mejor, CNN dice que esto es un retroceso ambiental para la transición energética. Ojo con eso, de la nada, los canales que nunca han dicho nada de la contaminación de las mineras se volvieron ecologistas solo para pegarle a la nueva ley. Hay muchos ecologistas. El medio del Tiempo de Colombia intenta que sus lectores no aprendan de esto ni tomen el mismo camino. Habla del riesgo de estatizar como si fuera una enfermedad peligrosa que hay que evitar para que los mercados no se vayan contagiando. El medio El Comercio de Perú usa la frase favorita de estos medios como incertidumbre jurídica tras el fallo de la Corte, y es una frase clave para decir que las leyes solo están bien cuando ayudan a los mismos inversionistas de siempre. Y si la gente sale a protestar para proteger sus recursos, como pasó en el Chubutazo en 2021 en Argentina, el diario Clarín los llama grupos radicales. Defender el agua y la tierra es exhibido como algo irracional por los medios que cuidan a las mineras. Estas grandes manifestaciones en Chubut, en Argentina, derivaron, por cierto, en la derogación de la ley minera. Entre los hechos más graves destaca el suicidio de uno de los acusados, Lautaro Martínez, poco antes de ser absuelto, mientras que otros 6 trabajadores recibieron condenas, incluyendo penas de prisión efectiva para 2 de ellos. El diario La Nación terminó diciendo que la protesta por el agua en Chubut fue puro vandalismo. Un guión parecido al de Bolivia, México, Argentina. A través de las palabras se cuestionan las protestas y no los negocios opacos con los cuales se entregan los recursos naturales. Que de hecho en Argentina está pasando. Les cuento todo esto y este recuento de los titulares porque comprueba que hay una línea editorial compartida que castiga sistemáticamente cualquier acto de soberanía. La defensa de los recursos naturales siempre es atacada como un error, un atraso o un peligro, mientras que entregar la riqueza al extranjero es aplaudido como la única ruta hacia el progreso. Queda claro que las grandes corporaciones informativas no están evaluando qué es lo mejor para el país o para los países, sino que operan como escudos protectores para asegurar que los negocios de unos pocos no sean tocados. Muchas gracias, Estefanía. 2 temas centrales que no nos perdona Estados Unidos. Pero al margen de eso, un indio presidente que logra estabilidad política, crecimiento económico, reducción de la desigualdad, de la pobreza, ¿no? Segundo, las nacionalizaciones de nuestros recursos naturales. Otro mundo es posible. Y hemos demostrado nosotros, otra Bolivia es posible, otro mundo posible sin el Fondo Monetario Internacional, sin el sistema capitalista. Es el primer delito profundo que tenemos. Y segundo, empezar a industrializar el litio. Aquí viene, por una cuestión de mercado, necesitamos socios. Se adjudica China y Europa mediante Alemania. Rusia por poco, y tiene que participar Rusia. Que Estados Unidos esté fuera de esta gran industria de litio, que es el futuro energético, eso no nos perdonará. Yo digo, en resumen, es un... A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Continuamos con la clase de química que tenemos hoy en la base y nos vamos a la otra punta de la tabla periódica. Del litio pasamos al helio y tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Por cuál empezamos, compañeros? Empecemos con la buena, claro que sí, vamos arriba. El helio es el segundo elemento más abundante en el universo. El 24% de toda nuestra galaxia es helio. Bueno, ¿y entonces cuál es la mala?
El helio que había en la Tierra hace ya varios millones de años, cuando vio más o menos cómo venía la cosa en el planeta, pues eso, salió huyendo. Y ahora tenemos una galaxia llena de helio, pero un planeta en el que queda apenas un poquito. ¿Por qué este elemento químico empieza a aparecer en los titulares? Al igual que ocurre con el petróleo, con el gas natural licuado y con los fertilizantes, el cierre selectivo del estrecho de Hormuz disminuyó en un 30% la oferta mundial de helio. ¿Y para qué se utiliza este gas? La demanda viene creciendo en los últimos años debido a su uso en la fabricación de chips, en especial para los más avanzados, de los cuales depende el desarrollo de la inteligencia artificial. Por eso, hoy el helio empieza a aparecer en la prensa y a convertirse en otro elemento químico que se suma a la batalla geopolítica. Además, tiene otros usos críticos. Por ejemplo, en medicina, el helio se utiliza para enfriar los imanes que están dentro de los escáneres cuando nos hacen una resonancia magnética. Cada escáner necesita 2.000 litros de helio para enfriar los imanes superconductores que tiene en su interior. Y en el mundo hay alrededor de 35.000 máquinas que hacen resonancia magnética. Sin helio, chau resonancias. También lo podemos encontrar en la mezcla que infla los airbags de los autos. Se lo usa para realizar soldaduras especiales o para presurizar los tanques de combustible de los cohetes que se utilizan para poner en órbita los satélites. Sin nuevos satélites tampoco hay desarrollo de la inteligencia artificial. Uno de los problemas con el helio es que no tiene reemplazo a la vista. Lo que lo hace tan particular son tres características físicas. Una es su peso, es el segundo elemento más liviano por detrás del hidrógeno, y es por eso que huyó de la Tierra. Al ser tan liviano, cuando es liberado se eleva hasta salir de la atmósfera y se disipa en el resto de nuestra querida Vía Láctea. La segunda característica es que se trata de un gas noble. A diferencia del hidrógeno, que reacciona fácilmente, el helio es inerte y no reacciona. La tercera es que su punto de ebullición es el más bajo de toda la tabla periódica, y ahí radica una de las dificultades para su manejo. Para licuarlo hay que llevarlo a 269 grados bajo cero. Estas características físicas a su vez determinan su uso. Se lo utiliza para realizar enfriamientos súper rápidos en litografía ultravioleta para hacer obleas de silicio. En la fabricación de fibra óptica se lo usa para evitar que en el estiramiento de los hilos se formen burbujas de aire. El helio también sirve para barrer. Es usado para limpiar las impurezas en la fabricación de microchips. Otros tipos de gases no sirven, ya que podrían reaccionar y arruinar todo el proceso. Bueno, ¿y cómo se extrae el helio? Surge de los yacimientos de las explotaciones de gas. A partir de su procesamiento se lo separa de otros elementos hasta alcanzar el grado de pureza necesaria. Sin embargo, no todos los yacimientos de gas tienen una cantidad importante de helio. La mayoría presentan una concentración tan baja que hace que no sea rentable su separación. Históricamente, el actor más importante en la extracción de helio es Estados Unidos. Se debe a que algunos yacimientos en los estados de Texas, Kansas y Oklahoma presentan una concentración excepcionalmente alta. Estados Unidos tiene una cuota de mercado del 40%, seguido, y aquí es donde tenemos el problema, por Qatar, que actualmente provee más del 30% de la oferta mundial. Por detrás viene Rusia con el 15%, Argelia con el 8%. Apenas 4 países concentran cerca del 93% del helio que se produce en nuestro mundo. ¿Quiénes son los consumidores? El principal es China, con el 31%, que lo utiliza para la industria electrónica y para la fabricación de fibra óptica. Le sigue Estados Unidos, que consume el 28% de la producción mundial, y detrás vienen Taiwán y Corea del Sur, que la emplean en el sector de semiconductores y sumados se llevan el 18%. Más atrás aparece Europa con el 16%, y en el resto del mundo apenas consumimos el 7% del helio que se extrae. Y si vamos a los usos, los hospitales son los mayores consumidores de helio, con una cuota cercana al 31%. La electrónica y la fabricación de microchips se quedan con el 22%, mientras que la industria aeroespacial se queda con el 15%. Otras actividades que se llevan una porción menor son las soldaduras, el buceo, los globos aerostáticos y también los globos recreativos, que son los que conocemos cuando hablamos de helio. Esos que se vendían en los parques, pero que están desapareciendo por su precio.
¿Qué puede ocurrir si los problemas en el abastecimiento de helio se alargan en el tiempo? El impacto lo veremos en los precios de los productos electrónicos, la suspensión de lanzamientos espaciales y el racionamiento para priorizar el uso médico en los hospitales. Hay alternativas para mitigar el faltante. Por el lado de la demanda, las fábricas de microchips están empezando a implementar sistemas de recuperación del helio que utilizan. El problema al que se enfrentan es su ligereza. Se escapa fácilmente y se disipa en la atmósfera. En el caso de los tomógrafos, se han desarrollado aparatos que no usan helio, pero su precio es muchísimo más caro. Por el lado de la oferta, los aumentos significativos de la producción son procesos largos que requieren de mucha inversión y desarrollo de infraestructuras. En 2016 se descubrió un yacimiento en Tanzania. Se trata del primer yacimiento en el mundo en el que el helio es el producto principal, ya que hasta ahora su extracción era un subproducto de los campos de gas, como explicábamos. Sin embargo, aún no se encuentra operativo. Lo mismo pasa en China, que en los últimos años descubrió reservas en la bahía de Bohai, pero tampoco entró en su fase productiva. ¿Se puede fabricar helio de manera artificial? Por ahora no. En la Tierra el helio se produce a partir de la desintegración de elementos radioactivos que están presentes en la corteza terrestre, principalmente uranio. En el resto del universo el helio se produce en la fusión nuclear que ocurre en todas las estrellas, también en nuestro Sol. Sin embargo, la mayor parte del helio que existe en el universo fue creado por los 20 minutos posteriores al Big Bang. ¿Dios existe? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Lo que sí existe en la Tierra son aquellos que quieren jugar a ser Dios. Un juego que les gusta mucho a nuestros tecnomagnates. Vieron que unos quieren lograr la inmortalidad, otros plantean mudarse al espacio y otros más quieren migrar su alma a un microchip eterno. El helio también tiene su tecnomagnate. Una empresa se propone extraerlo de la Luna y luego trasladarlo a la Tierra. Cualquier excusa es buena para no cuestionar el modelo consumista y derrochador que nos lleva sistemáticamente a la escasez de las materias primas. Para el resto de los salares que sean considerados susceptibles de explotación, se iniciará un proceso público, transparente e informado de licitación a privados de contratos de exploración sumados a las prospecciones que realizaremos desde el mismo Estado. En caso de que los resultados de la exploración muestren potencial, el privado tendrá una opción preferente para solicitar un contrato de explotación en asociación con una empresa del Estado, como por ejemplo la Empresa Nacional del Litio. Cabe decir que para proyectos de valor estratégico para el país, esta asociación deberá tener una participación mayoritaria del Estado. Este proceso, compatriotas, permitirá acelerar la exploración de los salares y entregará un espacio para que los distintos actores nacionales e internacionales interesados puedan ingresar a la industria, promoviendo con fuerza la articulación virtuosa público-privada. Y hoy nos acompaña Violeta Núñez, es maestra y doctora en desarrollo rural de la UAM y es experta también justamente en el tema del litio. Violeta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la Base América Latina. Un saludo a la base, gracias por invitarme para discutir este tema tan importante. Violeta, ¿qué significa para México la decisión de nacionalizar el litio? ¿Cómo cambiará eso el país a mediano y a largo plazo? Hay que recordar que el expresidente López Obrador tomó la decisión de declarar al litio primero como un elemento estratégico, dos como de utilidad pública, que eso también fue algo muy importante, tres como parte también fundamental del patrimonio de la nación mexicana, eso también hay que enfatizarlo, cuatro, que cualquier proceso de exploración, extracción y beneficio del litio sería también a favor del pueblo de México. Además, bueno, estableció que en cualquier territorio donde se encontrara litio, pues iba a ser considerado zona de reserva minera. Y uno de los elementos más importantes y que para mí sería uno de los grandes significados es haber declarado que no se iban a entregar concesiones de litio a las empresas extranjeras o nacionales,
que pretendieran seguir con este proceso extractivista que hemos tenido pues durante décadas y siglos en nuestro país. Pero 1992 fue un parteaguas para nosotros aquí en la nación mexicana, con la creación de esta ley minera por parte de Carlos Salinas de Gortari, que les dio el permiso y la autorización a través de la entrega de estas concesiones. Miles de títulos y más de la mitad del país fueron entregadas en concesión a las empresas mineras. El último dato de Peña Nieto fueron 105 millones de hectáreas concesionadas a la industria minera. No todas estaban vigentes, pero varias de ellas podrían haber sido reactivadas. Finalmente, el expresidente López Obrador decidió que pues no se iban a seguir entregando nuevas concesiones y también se estableció una política diferente a los sexenios anteriores y eso frenó también este avance y de que estas pudieran seguir o reactivarse. Pero en el tema en específico del litio se sacó de esta lógica mercantil y comercial pues que se siguen viviendo el resto de los minerales. La ley minera habla aproximadamente o nombra aproximadamente más de 140 minerales a los que tienen acceso quienes tienen una concesión minera, además de tener acceso al agua y al territorio. Y bueno, es una de las realidades que seguimos viviendo en el país y que el litio quedó fuera de esta lógica extractivista y mercantil por parte de estas empresas privadas, nacionales y extranjeras, en un contexto donde el litio tiene una gran demanda a nivel mundial, en este contexto de la transición energética, pero también no solamente en este contexto de la transición energética o a partir de ella, en una guerra también que vemos comercial entre China y los Estados Unidos por la industria eléctrica, que hay que decir que el último dato que da el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el 88% del litio se usa para las baterías, principalmente de los vehículos eléctricos. Violeta, gracias por estar en la base América Latina. ¿Qué hace falta para que se empiece un proceso de explotación y de industrialización del litio en México y de cuánto tiempo estaríamos hablando? Bueno, de esta pregunta me parece muy importante. Hay que recordar que hace unas semanas se vivió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues un intento también por parte de ex legisladores de la nación mexicana, en específico del PAN y de Movimiento Ciudadano, entre otros, pero ellos fueron los que promovieron una acción de inconstitucionalidad. Y bueno, esta acción de inconstitucionalidad no prosperó finalmente. Y bueno, pues eso me parece un punto muy importante que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. Sin embargo, pues hay que recordar que estamos en un litigio a nivel internacional. La empresa china Ganfeng Lithium, pues esta empresa que decidió entrar a México a pesar de que el expresidente López Obrador había dicho que no se iban a entregar nuevas concesiones, eso se cumplió, pero esta empresa compró el capital el capital social, las acciones, se asoció con una empresa inglesa, Bacanora Lithium, en Sonora, y así fue como logró entrar durante el sexenio de López Obrador, y bueno, en un territorio que ellos siguen sosteniendo, pues que es uno de los territorios donde hay uno de los yacimientos de litio en arcilla más grandes del mundo. 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio es lo que ellos siguen calculando. Y bueno, estamos en un proceso de litigio a nivel internacional, en un organismo del Banco Mundial, en este CIADI, donde se ven pues estos diferendos económicos, donde ya hemos perdido en otros momentos otros litigios, pero estamos en este momento en el proceso de litigio que se abrió desde el año 2024 y bueno, pues estamos en este camino, siguiéndolo de manera puntual. Y esta historia no ha terminado. Ellos demandan tener acceso a este yacimiento de litio en Sonora
pese a que el gobierno mexicano pues declaró que el litio es patrimonio de la nación mexicana. Y vuelvo a insistir, a pesar de que ellos sabían que la política minera del sexenio pasado iba en contra de la política minera que se habían vivido en sexenios anteriores, donde se entregó más de la mitad del país y donde hubo un proceso extractivista brutal. 2, estamos también en un proceso de revisión del tratado comercial, el TEMEC, ya no ex Tratado de Libre Comercio, y lo que estamos viendo es una presión permanente también para que se incluya un capítulo de minerales críticos donde el litio también es uno de estos elementos que estarían aquí presentes. Sin embargo, pues dado que fue declarado por esta ley minera como parte del patrimonio de la nación mexicana, un elemento estratégico y de utilidad pública, no podría formar parte de un capítulo de minerales críticos este litio mexicano. Sin embargo, pues vemos que hay una fuerte presión al respecto. Y 3, no olvidemos que también hace unas semanas fue convocada a una reunión a 44 países por parte de Estados Unidos para hacer un bloque entre estas diferentes naciones y declarar no solamente una guerra comercial que ya la tiene Estados Unidos contra China, sino ahora una guerra por los minerales críticos. China controla más del 80% de estos minerales críticos de esta lista de los 60 minerales de los Estados Unidos, de minerales críticos. Y entonces, en ese sentido, pues México también acudió a este llamado que hizo Washington para hacerle frente a China en términos de los minerales críticos. Y en ese sentido, pues vemos una fuerte presión a nivel nacional por este poderoso sector minero que desde que se iba a declarar el litio como patrimonio de la nación mexicana insistió una y otra vez que no había litio en México y que si hubiera litio no seríamos capaces de extraerlo y que si lo lográramos extraer no seríamos capaces de transformarlo y de procesarlo. Se le ha demostrado a esta poderosa industria minera, que además mintió porque el Servicio Geológico de los Estados Unidos ya había documentado que estábamos en la posición número 10 a nivel internacional con 1.7 millones de toneladas de litio y que hoy cambia, por cierto, también esa realidad una vez de que se encuentra litio en las salmueras petroleras. Estos recursos también que se han presentado de 2 millones también de toneladas de litio y que todavía se seguirán estudiando estos campos petroleros, estas salmueras petroleras, pues podrá posicionar a México en otro lugar a nivel internacional. En ese sentido, pues yo respondo en términos legales, todavía sigue habiendo una batalla que no termina y que también hay una fuerte presión por parte de los empresarios de explotar el litio y lo que nosotros celebramos y yo celebro mucho es primero que se haya sacado a este litio de esta lógica que decíamos mercantil, pero que se le haya puesto un dique también y un fin en este elemento a seguir siendo primario exportadores. Entonces, para mí no hay una urgencia, sino más bien era la emergencia de detener este saqueo del que ya hemos sido pues objetos por años y siglos de manera brutal. Violeta, y una última pregunta por nuestra parte. ¿Pueden existir riesgos ambientales producto de la explotación? ¿Hay advertencias por este lado? ¿Y cómo habría que hacer para evitar cualquier daño al medio ambiente y a las comunidades también? Esta es una pregunta central en el contexto de pues esta emergencia climática mundial que estamos atravesando. Y se vuelve fundamental en varios sentidos. Uno, por esta extracción creciente en este proceso de transición energética, pero también por la demanda que decíamos y esta guerra también comercial por la venta de autos eléctricos de estas empresas pues automovilísticas, que ese también es un gran negocio y que realmente pues se ha amparado en el discurso de la transición energética. Y eso preocupa porque los territorios donde hay litio
pues también son territorios que pueden ser zonas de sacrificio ambiental para estas empresas mineras. Lo hemos visto ya en el Triángulo de Litio y lo hemos visto también en otros territorios de otros continentes donde hay minerales y donde hay pues estos recursos estratégicos para el capital, pues son zonas que quedan devastadas. Lo que importa para el capital pues es la cosa, esta cosificación, y pues no importa ni la vida humana ni la vida no humana, y en ese sentido pues también existe un profundo riesgo de llevar a cabo un proceso ya de explotación del litio. Por eso decía yo con la pregunta anterior, pues que no hay prisa para extraer el litio mexicano. Sí había prisa para detener esta ambición de estas empresas de diversas nacionalidades, pues que tenían el interés de extraer, y también de México, ¿no? Que tenían empresas mineras mexicanas que tenían el interés de extraer este litio mexicano rápidamente. Y para mí no hay prisa en este sentido de proteger a los territorios, pero en este concepto de territorio, de proteger a los pueblos, de proteger su agua, su biodiversidad. Y por eso también se vuelve tan importante que en un elemento estratégico ya declarado al litio como tal, pues sea el Estado mexicano el que sea el responsable de proteger esos territorios. Y así finalmente ha quedado también en el artículo 5 bis, en el último párrafo que se reformó de la ley de minería del año 2022, quedó que el Estado mexicano pues también garantizaría esta protección de las comunidades, de los pueblos indígenas, de los territorios donde se llevara a cabo un proceso primero de exploración y luego de extracción. Eso es parte también de esta reforma, que se incluyó esta protección en términos sociales y ambientales de estos territorios. Pero a eso se agregó y se fortalece, y con eso terminaría, la reforma que se hizo en el año 2023 también a la ley minera, y después emergió la ley de minería. Y en esta ley de minería, también reformada en el año 2023, no solo se fortaleció el tema del litio, sino también se estableció que en aquellos territorios donde se fuera a entregar concesiones y donde se fuera a hacer un proceso de prospección y extracción minera, serían las comunidades y los pueblos los que tendrían que dar, primero, hacerse una consulta si ellos estaban de acuerdo, y dar el consentimiento de que este proyecto o este proceso extractivo pudiera seguir o llevarse a cabo. Eso me parece que tiene que ser también tejido con la reforma del año 2022 llevada a cabo el sexenio anterior. Violeta, muchísimas gracias por su análisis. Me despido, agradezco mucho a la base haber tenido esta oportunidad de dialogar sobre un tema donde decimos, pues la batalla por el litio mexicano aún está pendiente. Muchas batallas hemos dado, pero seguiremos dando otras batallas por este elemento que ya es patrimonio de la nación mexicana, es de utilidad pública y es para el beneficio del pueblo de México. Muchísimas gracias. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales. Somos La Base América Latina en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, allá donde estén, estamos también nosotros, así que no se pierdan ningún contenido, que es muy importante. También pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que les dejamos en pantalla, y también les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify, por si nos prefieren escuchar y no ver. Y nos vamos a ver aquí el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta pronto.